Cuando los manifestantes ucranianos llegaron por primera vez a la plaza de Maidán en el centro de Kiev en noviembre de 2013, pocos creían que podían deshacerse del presidente Viktor Yanukovych. Pero cuando finalmente lo hicieron, en febrero de 2014, la alegría fue mitigada por el dolor. Las protestas demostraron cómo las personas podían unirse y generaron un espíritu de acción colectiva y solidaridad, pero también se tornaron violentas y al final más de 100 manifestantes fueron asesinados. Aunque Yanukovych había sido impopular en todo el país, no todos apoyaban a los rebeldes. Los políticos que llegaron al poder después de la revolución no eran realmente caras nuevas. Muchos habían servido en gobiernos anteriores y eran sospechosos de corrupción. En este contexto, las fuerzas rusas y prorrusas trataron de crear problemas en las regiones de habla rusa en el este y sur de Ucrania, donde el movimiento Maidán fue menos popular. ¿Qué lograron? Nuestro reportero Gulliver Crack fue hasta el lugar. Él mismo también cubrió las protestas en ese momento. Se reunió con personas que todavía no pueden superar la revolución Maidán. Veamos este boleto de vuelta. En la Plaza de la Independencia de Kiev, del paisaje de la revolución, no queda sino un lejano recuerdo. Por ejemplo, esta camioneta que hace visitar la residencia de Viktor Yanukovych, el presidente que fuera removido. O esta exposición que recuerda los sucesos que lo condujeron a abandonar esta residencia y huir de su país. También están estos monumentos en honor a los manifestantes fallecidos. Mientras la investigación continúa, Yevgenia Zakrebska, quien es la abogada de las familias, pide una minuciosa reconstrucción de los hechos. Según ella, es necesario revelar quiénes eran los francotiradores de la Plaza de la Independencia. En este lugar falleció Austin Olotniuk y allá, un poco más lejos, Yeven Kofliar. Pero para probar quién los asesinó, debemos reconstruir los hechos con precisión, de tal forma que no quede ninguna duda. Roman Barenitsia estaba sentado aquí. Los videos muestran que recibió 2 impactos de bala. Aquí podemos ver el rastro de una bala y aquí de la otra. Roman Barenitsia tenía 35 años y nació en Novoyavorsk, en Ucrania Occidental. Fue a Kiev durante la etapa más violenta. Quería apoyar a la gente e impedir la represión. Víctor, el hermano de Roman, vive justo enfrente del monumento a los muertos de su ciudad. En cada ciudad y pueblo de Ucrania hay gente que entregó su vida por un país sin corrupción, libre e independiente. En casa, los padres de Víctor erigieron su propio monumento en honor a Roman y los muertos de la Plaza de la Independencia. En estas fotos vemos a la madre de Roman mientras recibe el reconocimiento de manos del presidente. Estas son las medallas en honor a los héroes de Ucrania. Mijailo y Hanna están orgullosos de su hijo, pero menos convencidos del presidente ucraniano Petro Poroshenko. Ha hecho cosas, pero no tanto como esperábamos al fin de cuentas. Por supuesto, así como los otros ucranianos, no estamos satisfechos con la situación actual, con esta vida marcada por la miseria. No se puede expresar de otra forma. A los ucranianos más pobres les cuesta ver el resultado de las reformas. Lo que sí perciben es la brecha existente con los oligarcas que están en el poder. Si queremos honrar la memoria de quienes murieron en la Plaza de la Independencia, la mejor forma de hacerlo sería acabar con los esquemas de corrupción. Para Víctor, soporte es un nuevo trabajo en el seno de una policía de proximidad reformada, equipada al estilo occidental y libre de toda corrupción.
Desde la creación de esta nueva política en el Lviv, nunca he escuchado hablar de coimas exigidas por los oficiales. Para mí es una gran victoria, una gota en el océano del cambio que quisiéramos ver, pero ya es algo. El éxito más visible de la Plaza de la Independencia es esta policía que cuenta, sin embargo, con un poder limitado. Y además, aquí los salarios son de $339 mensuales en promedio. Para nadie es un secreto. Numerosos oficiales están renunciando. Las estadísticas hablan por sí solas. A algunos les cuesta el horario, otros piensan que los salarios son muy bajos. Cada uno tiene su situación. En una Ucrania socavada por la inestabilidad y la guerra, el Producto Interno Bruto cayó un 15% y la moneda, la grivna, perdió 2/3 de su valor. Artem Limar acaba de instalarse aquí, en Ucrania Occidental. Durante la revolución en 2014 se encontraba en Kiev y hacía parte de las fuerzas antidisturbios. Uno de los pocos oficiales que se expresa frente a los periodistas. Todo esto quedará para la historia, pero será tan solo historia. Artem cambió de trabajo, pero no tiene ninguna opinión sobre el asunto. Yo creo que hubiese sido mejor si los incidentes de la Plaza de la Independencia no hubiesen tenido lugar. Obtuvieron un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero ¿la vida va mejor? No, se volvió más dura. Artem y su esposa vienen del este de Ucrania y dicen estar felices aquí en el occidente proeuropeo. Sin embargo, no están satisfechos con la trayectoria geopolítica de su país. La mayoría se inclinaba por Europa y aún lo quiere, por supuesto. Yo sigo teniendo dudas. El país ya cumple los criterios de la Unión Europea, los que el anterior presidente rechazaba. Entre dichos criterios hay un alza de los impuestos locales al nivel de las tarifas europeas. Pero nadie ha considerado nivelar los salarios con los de los europeos. Al caer la noche, Artem toma el bus para dirigirse a la fábrica de cemento donde a veces trabaja de noche. Aquí la integración europea genera dudas. El problema es que ya nadie quiere trabajar aquí. Todo el mundo se quiere ir para allá. Muchos se van por aquello de los bajos salarios, pero no Artem, orgulloso de su fábrica. El lote de la fábrica se extiende hasta allá, atrás de la vía férrea. La empresa es inmensa y sigue creciendo, por lo tanto es un buen lugar para trabajar. Según el presidente ucraniano Petro Poroshenko, esta fábrica es un modelo exitoso de acercamiento con Europa. Sin embargo, la dirección rechazó categóricamente comunicarnos el volumen de sus exportaciones hacia la Unión Europea. Tal como lo mencionaba Artem, la integración europea de Ucrania también significa un alza de los precios de la calefacción, una medida exigida por los acreedores occidentales para ponerle fin al saqueo de gas subsidiado de los funcionarios corruptos. Pero aquí, en Novoyaborivsk, cuesta digerirlo, sobre todo que en pleno mes de octubre los habitantes no cuentan con calefacción ni agua caliente. Usamos nuestras ollas más grandes para calentar el agua y llenar la tina. Gracias a Dios, afuera el clima sigue siendo clemente. De lo contrario, los niños tendrían frío en casa y se enfermarían. La situación es difícil, sin embargo, es la consecuencia directa de una medida de lucha contra la corrupción. Los bienes de la compañía local de energía fueron embargados porque sus dirigentes robaban gas. En esta región, las nuevas agencias anticorrupción ucranianas reemplazaron a la dirección de 2 plantas de energía. Pero las sorpresas no cesan. Aquí había controladores de urgencia. Sin ellos esto no funciona. La agencia anticorrupción acusa de sabotaje a los propietarios de la instalación.
Exigían obtener 10 veces más gas de lo necesario para calentar esta ciudad, simplemente para robarlo. Ahora su única preocupación es evitar que demostremos cómo podrían funcionar normalmente, porque si lo logramos irán a prisión. Si logramos que funcionen normalmente durante un mes, será suficiente para demostrar su culpabilidad. Quieren evitarlo y por eso sabotearon los controladores. Los propietarios lo desmienten formalmente. Incluso convocaron una conferencia de prensa en la que acusaron a las agencias anticorrupción de abandonar a los habitantes ante el frío. Esta compañía expropió nuestra planta con ayuda de la agencia anticorrupción y desconocidos que portaban uniforme negro. Pero algunos activistas también están aquí para recordar que una decisión de justicia impone la recuperación de las dos plantas y que la investigación está en curso. ¿Esta decisión de justicia sigue siendo válida? Los veredictos no fueron anulados. El embargo de los activos no fue anulado. Por lo tanto, sí, algunas medidas dependen del procedimiento normal en caso de investigación criminal. Pero todo esto transcurrió en un contexto de corrupción. ¿Sabe qué es la corrupción? El gas robado era suficiente para ofrecer calefacción para la ciudad durante 5 años. Al final de cuentas, los activistas creen haber marcado puntos. El punto crucial es que hayan admitido quiénes son los jefes que nombraron a esta dirección. Hicieron todo lo posible para no nombrarlos, pero al final lo hicieron. Se trata de los hermanos Dubnievich, diputados del partido del presidente Poroshenko. Es un esquema de corrupción clásica en Ucrania. Compran gas a precio subsidiado y en vez de usarlo para la calefacción, lo revenden a precios del mercado. En 2014, en la Plaza de la Independencia, Vitaly Shuvanine era perseguido por los esbirros del presidente Yanukovych, a quien denunciaba por corrupción. Continúa su lucha desde hace 5 años, pero ahora contra la élite surgida tras los sucesos de la Plaza de la Independencia. En respuesta, se hizo golpear. En julio, hombres de confianza del Ministerio del Interior lo atacaron con ácido. Ha habido 55 ataques contra activistas durante los últimos 2 años. 3 de ellos fueron fatales. ¿Es usted quien hizo llorar a mi colega diciéndole que no hacía nada mientras estábamos en guerra? ¿Es usted, ah? Normalmente la policía y la justicia no hacen nada. En una ocasión, Vitaly dejó salir su furia. Ahí, la justicia sí despertó. Por haber golpeado a Vsevolod Filiponenko, Vitaly podría ser condenado a 5 años de prisión. La presunta víctima dice ser bloguero y periodista, pero el hombre es conocido por acosar a los activistas. Extrañamente, siempre sabe dónde encontrarlos. Solo los servicios de seguridad pueden entregarle la información de la que dispone. Es por ello que estamos convencidos de que se trata de un provocador a sueldo. Sin el aval del fiscal, el jefe de los servicios secretos e incluso, sin duda, del presidente, no veríamos todo este circo. ¿Te escondes del presidente Poroshenko? ¿En el corredor? ¿Tiene miedo? Detrás de su máscara de Poroshenko, a Vsevolod poco le importan las acusaciones de Vitaly. Por su lado, Vitaly cree que no irá a prisión. Para él, estas presiones son menos graves que las sufridas por los activistas en los tiempos de Yanukovych. Si esa gente aún estuviese en el poder, yo ya estaría en prisión o me habrían roto el cráneo. Entonces, las cosas han cambiado. Junto con otros activistas, Vitaly recorre el país para galvanizar a la sociedad civil y hacer campaña contra la corrupción.
y es bastante optimista. Si comparan la situación de hoy en día con la época de Yanukovych, estamos hablando de la noche y el día. La situación ha mejorado. Ahora el registro mercantil está abierto, contamos con nuevas agencias anticorrupción y el negocio con el gas subsidiado, el esquema de corrupción más propagado en Ucrania, se acabó. ¿Los políticos siguen robando? Sí, pero tal vez menos que antes. La gente tal vez cree que es peor, pero porque justamente hablamos más de la corrupción. El próximo año habrá elecciones presidenciales y legislativas en Ucrania. Las urnas reflejarán si las conquistas de la Plaza de la Independencia convencieron a los ucranianos. Hasta aquí este boleto de vuelta a Ucrania. Recuerde que si le gustó este reportaje, puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Hasta la próxima.